Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Químicos, con la temática titulada Enfermedad laboral en los trabajadores por manejo de productos químicos en minería. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Joseph Sanabria. Él es ingeniero químico, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, con estudios de maestría en toxicología. Ingeniero Sanabria, muy buenos días y bienvenido. Wilmer, muy buenos días y muy buenos días a nuestros asistentes del día de hoy. Permítanme un segundo. Ya, ok. Bueno, el objetivo, el seminario del día de hoy está enfocado a conocer un poquito sobre las enfermedades laborales asociadas a la minería. El sector minería es uno de los más importantes. Pero para conocer el aspecto de enfermedades laborales tenemos que aprender a conocer el contexto de la minería en Colombia. Y ese es eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Para ello vamos a comenzar con una frase de Paracelso, que es alquimista y médico suizo. El conocimiento no es suficiente, debemos aplicarlo. Tener voluntad no es suficiente, debemos hacerlo. La prevención parte del conocimiento. La prevención de enfermedades laborales, sobre todo, parte del conocimiento. El trabajo, desde el punto de vista de prevención de enfermedad laboral, parte del conocimiento que tengamos de la actividad económica y de la afectación a la salud por esos agentes a los que nos estamos exponiéndonos en el desarrollo de nuestra tarea. Por ello, vamos dentro de nuestra tabla de contenidos, vamos a mirar tres aspectos. Las estadísticas de minería en Colombia y enfermedad laboral por actividades de minería. El decreto 1477 del 2014, que nos habla de enfermedades laborales y pues lo que está asociado a minería. Y específicamente, finalmente, vamos a hablar de mercurio en minería artesanal y vamos a mirar efectos en la salud. Como objetivo general, vamos a relacionar las enfermedades laborales con las actividades de minería propios del contexto colombiano. En el objetivo número 1, pues vamos a conocer las actividades de minería propios del contexto colombiano. En un objetivo 2, conocer las estadísticas de enfermedad laboral en Colombia asociadas a la minería, acorde al contexto enmarcado. Y en un objetivo 3, describir los efectos en salud por uso de mercurio en minería artesanal y pequeña empresa. Para ello, vamos a comenzar con nuestro sondeo habitual, para el cual Wilmer nos va a ayudar. Wilmer, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, ingeniero, muchísimas gracias. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Como es costumbre, le recordamos a nuestros asistentes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con nuestra primera pregunta. Nos dice nuestra primera pregunta. La calificación de origen de enfermedad laboral se realiza con base en A. Tabla de enfermedad laboral y la relación de causalidad. B. Identificación de peligros, caracterización sociodemográfica. C. Tabla de enfermedad laboral y caracterización sociodemográfica. D. Identificación de peligros y la relación de causalidad. Les daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder esta primera pregunta.
Les recordamos desde su dispositivo móvil o computador les aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la acertada. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A. Tabla de enfermedad laboral y la relación de causalidad, un 35%. B. Identificación de peligros, caracterización sociodemográfica, un 18%. C. Tabla de enfermedad laboral y caracterización sociodemográfica, un 15%. D. Identificación de peligros y la relación de causalidad, un 33% de respuesta. Vamos con nuestra segunda pregunta. Para la minería artesanal de oro, el grupo de enfermedad laboral identificado es A. Enfermedades respiratorias, B. Enfermedades del sistema nervioso, C. Enfermedades del sistema digestivo y al hígado, D. Enfermedades de la piel. 15 segundos para que puedan responder esta segunda pregunta. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Enfermedades respiratorias, un 57%. B. Enfermedades del sistema nervioso, un 6%. C. Enfermedades del sistema digestivo y al hígado, un 10%. D. Enfermedades de la piel, un 26% de respuesta. Pasaremos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. La calificación de origen de enfermedad laboral se realiza con base en... Tercer pregunta. El impacto en salud del mercurio en minería se evidencia por A. Enfermedades neurológicas. B. Afectación de la capacidad visual y auditiva. C. Efectos teratogénicos. D. Todas las anteriores. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Enfermedades neurológicas, un 8%. B. Afectación de la capacidad visual y auditiva, un 5%. C. Efectos teratogénicos, un 1%. D. Todas las anteriores, un 86% de respuesta. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Sanabria. Ok, bueno, vamos a comenzar con nuestro seminario. Para poder entender la exposición, ¿me están escuchando? ¿Wilmer? Sí, señor. Ok, perfecto. Para poder entender la exposición, tenemos que partir de entender el contexto de la minería. Y por lo tanto, vamos a empezar con definiciones básicas. ¿Qué es un mineral? Es una sustancia cristalina, por lo general inorgánica, con características físicas y químicas propias debidas a un agrupamiento atómico específico. Usualmente los minerales son sustancias puras, eso es lo que quiere decir. Hablemos del oro, de la esmeralda, del níquel, del cobre, de la plata, del platino y otros minerales como es los que son no minerales, como es el yeso, como es la sílice,
como son las arenas, otros que vamos a ver más adelante. El yacimiento minero, ¿qué es? Es una acumulación natural de una sustancia mineral o fósil. Cuando estamos hablando de fósil, estamos hablando del carbón específicamente, cuya concentración excede el control normal de la sustancia en la corteza terrestre, que se encuentra en el subsuelo o en la superficie terrestre. Y esto es fundamental para definir el tipo de minería, y cuyo volumen es tal que resulta interesante desde el punto de vista económico, utilizable como materia prima o como fuente de energía. Entonces, en Colombia, ¿qué tenemos? Tenemos carbón como fuente de energía y como materia prima tenemos oro, principalmente en los departamentos de Antioquia e Huila. Tenemos la esmeralda, Boyacá, níquel, donde Cerro Matoso es la mina que tiene más, que es la más, es el referente a nivel Colombia de níquel. Tenemos otras, como es el cobre, plata, platino, no minerales. Estamos hablando de elementos que se utilizan principalmente en el sector construcción. Si miramos las estadísticas de minería, vamos a entender la importancia de la minería en Colombia. Colombia tiene un 4% de explotación de minas y canteras, y ese 4% corresponde a un Producto Interno Bruto de 4.3 billones de dólares, como lo pueden ver, en participación económica. Si miramos ya desde el punto de vista de la participación porcentual de la minería por producto, vamos a encontrar que la arena y la roca fosfórica, las rocas y materiales de construcción, el yeso, responden al 46% de la minería. El otro 54% está repartido en metales preciosos, oro y metales preciosos 29%. Entonces démonos cuenta que el oro y metales preciosos corresponde al segundo porcentaje más alto. Tenemos otros como es el 13% carbón, que es, como les decía, energía, 8% otros minerales, 3% esmeraldas y 1% cobre. Entonces, pero ahora vámonos desde el punto de vista de la posición en Colombia. Si bien el 3% es la participación de Colombia en esmeraldas, es el primero a nivel mundial, a nivel Latinoamérica, ¿sí? Mientras que el oro es el cuarto lugar en América Latina y es el 17º a nivel mundial. Entonces, estas son estadísticas importantes porque el carbón a nivel Latinoamérica está en primer lugar, pero a nivel mundial está en el 12%. Esto es importante, ¿por qué? Porque entendiendo la importancia desde el punto de vista económico, también vamos a entender cuál es el nivel de ocupación y la importancia desde el punto de vista de ocupación en estos tipos de minería. Pero también es importante ver otros aspectos, ¿cuáles? Como las fases o las etapas del título minero. El título minero tiene 30 años de duración inicial, pero hay una prórroga, que se dividen en 4 etapas. Una etapa de exploración, donde la exposición va a ser pues baja, teniendo en cuenta que ¿qué es la exploración? Es establecer el potencial minero del título o de la zona que se va a explorar, perdón. Y después nos vamos a una construcción y montaje. Esta construcción y montaje depende de qué, depende del tipo de minería, depende de las estructuras que se necesitan para la explotación, depende de muchos aspectos, pero estamos enfocándonos pues más a una exposición desde el punto de vista de obra civil que desde el punto de vista del proceso extractivo como tal. ¿Dónde vamos a tener esa exposición por proceso extractivo? Que es lo que dura más. Entonces, démonos cuenta que si bien la exploración puede ser hasta 11 años, en la construcción vamos a tener 3 años, la explotación va a ser bajito, estamos hablando más de 15 años, dependiendo de las prórrogas, y nos vamos finalmente a tener un desmonte y cierre de mina.
Entonces, démonos cuenta que esa actividad de explotación es donde vamos a tener, precisamente vamos a concentrar nuestros esfuerzos en entender el proceso y mirar cuáles son los productos químicos bajo los cuales están expuestas las personas o los trabajadores. Y entonces tenemos que caracterizar qué tipos de minería hay. Tenemos minería a cielo abierto y tenemos minería en socavón o en espacios subterráneos. Cuando hablamos de minería a cielo abierto, de acuerdo a lo consagrado en el glosario minero, son actividades y operaciones mineras que se realizan al aire libre para sacar o extraer minerales que se encuentran a poca profundidad en la superficie. En Colombia, normalmente, ¿cuáles son los minerales que se extraen? Los minerales, los materiales de construcción, oro, plata, cobre y asociados. Mientras que tenemos que la minería subterránea son actividades y operaciones mineras desarrolladas bajo tierra o subterráneamente. Si vemos las noticias, tenemos en cuenta que hubo un accidente donde perdieron la vida varios trabajadores no hace mucho en una mina precisamente en el departamento de Cundinamarca. Los principales materiales extraídos en este tipo de minería es el carbón, son las esmeraldas, pero también encontramos oro. Entonces, démonos cuenta que el oro se encuentra tanto en minería a cielo abierto como en minería subterránea. Las esmeraldas, como se pueden dar cuenta, es exclusivamente de minería subterránea. El carbón lo encontramos también en minería subterránea, a diferencia de los otros materiales, sobre todo los de construcción. Y ahí ya empezamos a darnos idea desde el punto de vista de cómo es la exposición. Cuando estamos hablando, y cuál es uno de los aspectos también muy importantes desde el punto de minería, del tipo de minería. En minería a cielo abierto estamos expuestos a productos químicos, pero también hay una ventilación natural. La ventilación natural que nos le está dando, pues, el entorno donde se está haciendo la explotación. Mientras que en minería subterránea, pues vamos a tener en cuenta que hay una acumulación de gases y de otros materiales que se utilizan en la extracción del mineral, que también va a conducir que la salud de las personas se vean afectadas. Y esto implica, o qué implicaciones tiene desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, de exposición y de actividades o de clasificación de la actividad. Pues que efectivamente, si nos vamos al decreto 2090 del 2003, la minería subterránea está clasificada como una actividad de alto riesgo. ¿Esto qué implica? Pues implica que para los trabajadores que están en minería subterránea tienen unos requisitos, es decir, quienes tengan una exposición continua en minería subterránea, que son todos, o pues que son los trabajadores que se encuentran ahí, tienen derecho a una pensión especial que tiene connotaciones en tiempo de pensión y en el costo o el valor del aporte a pensión cuando estamos hablando de prima media. ¿Qué dice el decreto del 2003? Que cuando hay exposición permanente en una actividad de alto riesgo y se debe cotizar 10 puntos por encima a una cotización especial de vejez y que las personas que están en esta exposición tendrán una edad de pensión a los 55 años y por 60 semanas adicionales a las, con una cotización de 700 semanas, perdón. Y cuando hay 60 semanas por encima de ese tope de 700 semanas, se le rebaja un año adicional a esa edad de pensión. Entonces, démonos cuenta que realmente el que el trabajador esté expuesto, que si bien es un tema de riesgos laborales, el decreto 2090 del 2003 es actividades de alto riesgo precisamente por la exposición de riesgos laborales, le está pegando a otro sistema que es el sistema de fondo de pensiones. Y la pensión especial se hace en el fondo de pensiones. Vamos a ver ahora las estadísticas de accidente de trabajo en minería. Entonces vamos a mirar varios aspectos. Vamos a mirar aspectos de tasa de enfermedad laboral por sector.
¿Eso en qué base está? En 100.000 trabajadores. Nos podemos dar cuenta que si bien servicios sociales y de salud tuvo una estadística muy alta, este estuvo asociado a la pandemia y principalmente. Pero cuando hablamos de minas y canteras, vemos que la estadística es más baja, pero es la más alta del resto de actividades económicas. Estamos hablando que son 220 enfermedades laborales calificadas precisamente por exposición. ¿Es por sustancias químicas? No. Aquí no podemos decir ni que sí ni que no, son enfermedades laborales en sector minería. Y cuando lo vamos a mirar, la muerte, las tasas de mortalidad por accidente de trabajo y enfermedad laboral, miramos que minas y canteras tienen un 71.8% de estadística de mortalidad laboral en minas y canteras, pero en salud por enfermedad laboral, perdón, en minas y canteras por enfermedad laboral tenemos una tasa de eventos mortales de 1.9 por 100.000 trabajadores. Aquí la base son 100.000 trabajadores. Tengamos en cuenta otro aspecto. La minería tiene muchos aspectos de informalidad, tiene muchos aspectos de ilegalidad. Entonces, las estadísticas realmente son unas estadísticas bajas, unas estadísticas que podemos decir que, permítanme un segundo, podemos decir que están subregistradas. ¿Y por qué hay un subregistro? Precisamente por esos fenómenos de informalidad, de ilegalidad y otros que pues van a afectar también las estadísticas de reconocimiento de enfermedad laboral. Si miramos el informe de estadísticas, vamos a encontrar que hay una cobertura del 50% de la población trabajadora. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente el 50% de los trabajadores están incluidos o tienen cobertura de los sistemas del Sistema General de Seguridad Social. Por lo tanto, estas estadísticas son un subregistro, sobre todo en lo que es actividad de minas y canteras. Si nos vamos a mirar la proporción de enfermedad laboral directas por actividades de alto riesgo de minas y canteras, vamos a encontrar que el estadístico ha ido cambiando desde el punto de vista del reconocimiento directo y ha aumentado de la relación de causalidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vamos al decreto 1477 del 2014, nos dicen que para calificar el origen de una enfermedad, podemos hacerlo de dos formas. Dependiendo de lo que está listado en el decreto 1477 como enfermedad laboral, o la sección 1, que son enfermedades directas, o determinando la relación de causalidad. Cuando se habla de la relación de causalidad, es establecer los patrones de exposición. ¿En términos de qué? En términos de concentración, de tiempo de exposición, cuando estamos hablando de tiempo del antecedente de la exposición, de la frecuencia de la exposición y de la jornada laboral a la que está expuesto el trabajador. Entonces, hagámosla fácil y pongamos un ejemplo. Un trabajador tiene 50 años. Se le está calificando una enfermedad laboral por sustancias químicas. Hay que establecer primero cuánto tiempo lleva trabajando la persona en la actividad económica. ¿Cuál es el otro problema de la minería? En minería tenemos que los trabajadores son ambulantes, es decir, los trabajadores no se encuentran fijos en una sola región, en un solo lugar, precisamente por esos fenómenos de informalidad y de ilegalidad de la minería. Entonces, pues precisamente esa rotación tenemos que tener en cuenta es cuánto tiempo lleva trabajando en minería y ahí ya vamos a tener problemas de registro. Vamos a tener problemas de registro precisamente por esas condiciones de la minería
que van a conducir que el trabajador pues no nos dé la información exacta. Esto ya es un primer obstáculo, pero vamos con el ejemplo. Entonces, trabajador de 50 años está trabajando desde los 18 o 20 años en actividades de minería. Es decir, el tiempo de exposición son 30 a 32 años. El agente y su concentración. Entonces, el trabajo, ¿en qué está? ¿Está trabajando a cielo abierto o está trabajando en mina de socavón? Si está trabajando a cielo abierto, toca mirar los agentes de la exposición, dependiendo también el tipo de minería en el que se encuentra. Si es minería de oro, si es minería de materiales no minerales, pues de las que ya hablamos. Asimismo, pues va a afectar precisamente, pues y vamos a encontrar una relación de la enfermedad que tiene el trabajador con, pues, el trabajo que está ejecutando. Ahora, la concentración de la gente. Y en la concentración de la gente, las condiciones también del puesto de trabajo son fundamentales, es decir, el tipo de minería. ¿Estamos en minería a cielo abierto o estamos en minería socavón? ¿Qué tipo de mineral es el que se está extrayendo? Oro, esmeralda, platino, plata, níquel, cobre, etc. Entonces, ¿por qué? Porque es que cuando hablamos de minería no estamos hablando del metal, que es el que produce la enfermedad. No. Entonces, no es que lo vayamos a buscar a la tabla de enfermedad laboral, busquemos níquel o busquemos oro. No. También tenemos que tenerlo en cuenta en el criterio de búsqueda. Tenemos que tener en cuenta son los procesos productivos. Por eso es que estamos hablando de mercurio al final, que les voy a hablar al final, como un agente en la exposición. Y vamos a preguntar, ¿pero por qué el mercurio si en Colombia no es mercurio? No, pero se utiliza en la extracción de oro. Entonces, asimismo, tenemos que tener en cuenta otros materiales, por ejemplo, material particulado. Debemos tener en cuenta monóxido de carbono, que también se los voy a presentar más adelante. ¿Por qué monóxido de carbono? Porque es que es lo que encontramos en las minas de carbón de socavón. Entonces, no es solamente el carbón, el material particulado de carbón, sino otros agentes que están presentes en la exposición que pueden generar una enfermedad laboral. Y ahí estamos hablando de relación de causalidad, además de las características sociodemográficas, que son de las preguntas que tenemos. No de la identificación de peligros, porque la identificación de peligros nos va a presentar todos los peligros y si bien es un punto de partida, la calificación de origen de la enfermedad laboral está soportada precisamente en esos dos aspectos. Las variables del trabajador, es decir, la caracterización sociodemográfica y la relación de causalidad. Cuando hablamos de relación de causalidad es la relación entre la enfermedad y la exposición que tiene el trabajador al agente contaminante que estamos evaluando. Y entonces ahí nos vamos precisamente a mirar los diagnósticos más frecuentes. Esto es un estadístico del 2021, del 2019, que aparece en la publicación de FASECOL del 2022 para actividades de alto riesgo de minas y canteras. Encontramos que la enfermedad que más se presenta es enfermedad de origen enfermedad tipo osteomuscular, síndrome de túnel carpiano, trastorno de subcolumbar, síndrome de manguito rotatorio. Bueno, todas estas enfermedades osteomusculares que son de fácil diagnóstico, y digamos de fácil diagnóstico porque la persona la relaciona de una manera directa y se puede relacionar también desde el punto de vista de la actividad física de la persona. Pero cuando encontramos en quinto lugar la neumoconiosis de los mineros de carbón, pues estamos hablando de material particulado, pero neumoconiosis hay de diferentes agentes. Estamos hablando de la sílice, estamos hablando de materiales cerámicos, de precisamente estos materiales. Me voy a volver un poquito, ustedes me disculpan, para que no me falle la memoria. Entonces estamos hablando de bauxita, estamos hablando de sílice, lo que son arenas, estamos hablando de rocas fosfóricas, estamos hablando de rocas de otros materiales de construcción. Si nos damos cuenta, precisamente la proporción
en la extracción de estos minerales es importante. Entonces, aquí, claro, tenemos al más posicionado la neumoconiosis de mineros del carbono. ¿Pero es la única? No, no es la única. Es la que se diagnostica frecuencia, pero hay otras enfermedades en agentes químicos, en el decreto 1470 de 2014, que les quiero presentar. Entonces, aquí tenemos la sílice, de la que ya hemos hablado, que puede generar y genera sobre todo enfermedades del sistema respiratorio, una neumoconiosis, pero también tenemos enfermedades de otros sistemas, enfermedades del sistema cardiovascular y enfermedades, y tenemos una necropsia maligna de bronquios y cáncer y de pulmón, que esto es cáncer, pero tenemos una enfermedad cardíaca pulmonar sin especificar, precisamente relacionada con enfermedades del sistema respiratorio. Y aquí tenemos trabajos de minería y obras públicas que comportan perforaciones, extracción, transporte, molienda, tamizado de minerales o rocas que contienen sílice libre. Aquí estamos hablando de materiales de construcción. Y tenemos, pero tenemos desde otro punto de vista, voy a resaltar aquí el monóxido de carbono. El monóxido de carbono, que lo encontramos aquí también en actividades de minería, construcción de túneles, como les decía, construcción de túneles en la fase de construcción de mina, pero también en la fase de extracción. ¿Sí? Lo pueden ver aquí. Minería, estamos hablando que el monóxido de carbono se presenta, al igual que el cianuro de hidrógeno, que el sulfuro de hidrógeno, en actividades de minería. ¿Y qué nos genera? Nos genera demencia, enfermedades de trastorno mental, enfermedades de nervio olfatorio, sistema nervioso, una encefalopatía tóxica, sistema nervioso, pero una conjuntivitis, que son enfermedades pues de los ojos, queratitis, una angina de pecho, específicamente cuando estamos hablando de monóxido de carbono, infarto agudo de miocardio, también monóxido de carbono, paro cardíaco, bronquitis, edema pulmonar y síndrome de disfunción reactiva de vías aéreas. Si nos damos cuenta, aquí los tres grupos de enfermedades que están asociadas precisamente a minería es sistema nervioso, sistema cardiovascular y sistema respiratorio. Pero si nos vamos a buscar específicamente, y les quiero presentar, les quiero compartir, discúlpenme, pero voy a hacerlo directamente sobre la tabla de enfermedad laboral. Entonces, si nos vamos específicamente a la tabla de enfermedad laboral, no la tengo aquí, voy a dar la presentación. Entonces, si nos vamos específicamente a las tablas de enfermedad laboral, encontramos que la minería artesanal de oro tiene compromiso también enfermedades del sistema digestivo, boca, generación de úlceras principalmente, y otras asociadas precisamente a los materiales o a las sustancias químicas asociadas a la minería de oro. En minería de oro se utiliza el mercurio, y entonces nos vamos ya a la última parte de nuestro seminario. En minería de oro se utiliza específicamente el mercurio. ¿Para qué? Para la separación del oro de otros componentes. No sé si recuerdan, o vamos a recordar un poquito de historia. Minamata tenía precisamente, es uno de los accidentes industriales que tiene una gran importancia, una gran denominación desde el punto de vista de historia. ¿Por qué? Porque el mercurio que se genera fue arrojado al agua, fue arrojado al mar, se convirtió en metilmercurio, precisamente por la reacción del mercurio. El metilmercurio es una sustancia que es acumulable, es bioacumulable, entonces se acumula tanto en peces como en depósitos en plantas y demás. Y eso es lo que nos llega a nosotros desde el punto de vista de la exposición. ¿Cómo se genera o cuál es la exposición de los trabajadores
al mercurio. El mercurio se calienta con el metal precisamente para retirar impurezas del oro. En Colombia hay un gran porcentaje de minería artesanal de oro. Creo que es una de las más importantes, está en un porcentaje asociado al 56%. Y tiene implicaciones desde varios puntos de vista. Entonces, tiene implicaciones, vamos a empezar a hablar de sistema nervioso central. En sistema nervioso central, ¿qué nos enseñó Minamata? Minamata nos enseñó que a nivel del sistema nervioso central tenemos ataxias, que son las ataxias, son desórdenes, es una afectación del sistema nervioso central que se evidencia por movimientos involuntarios a nivel muscular. Tenemos también afectaciones a nivel de sistema nervioso periférico. Tenemos daños oculares, tenemos daños en el hígado, tenemos daños a nivel pulmonar, tenemos daños a nivel bucal, tenemos daños a nivel estómago, tenemos daños a nivel piel, tenemos daños a nivel riñones. Entonces, si nos damos cuenta, las formas tóxicas del mercurio, que es el metilmercurio, además de generar ataxias, de generar enfermedades degenerativas del sistema nervioso a nivel central y a nivel periférico, también va a tener un impacto desde pérdida auditiva y pérdida visual, pérdida óptica. Desde el punto de vista de pulmones, como la vía de ingreso es la vía respiratoria, pues va a llegar a pulmones y va a generar enfermedades también del sistema respiratorio. Estamos asociados a, y es importante que diferenciemos, cuando estamos hablando de sílice cristalina y estamos hablando de compuestos pétreos, es decir, materiales cerámicos, materiales de construcción, estamos hablando de una enfermedad respiratoria por taponamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que el material particulado entra por vía respiratoria, se deposita en pulmones, pues no puede sacarlo, no se pueden salir, no se pueden expulsar. Y esto es lo que va dañando los pulmones y va afectando el sistema respiratorio y genera, pues las enfermedades, me voy a volver un poquito, va generando enfermedades como es precisamente una neoplasia o una enfermedad obstructiva crónica. Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que también incluye el asma, bronquitis y neumoconiosis asociadas a tuberculosis. ¿Por qué tuberculosis? Porque precisamente hay una afectación de los niveles de defensa de la persona o del organismo del trabajador que conduce a que haya una mayor susceptibilidad a enfermedades de origen como la tuberculosis, en el que hay un microorganismo que es lo que precisamente genera la enfermedad. Esto es por acumulación de material. Mientras que cuando hablamos de un cianuro de hidrógeno o de un sulfuro de hidrógeno o también del mercurio, estamos hablando de un mecanismo diferente, porque entra el mercurio por vía inhalatoria, afecta por donde está entrando, nariz y boca, y afecta pulmones, perdón, permítanme, afecta pulmones porque genera un daño. Y genera un daño porque precisamente el metilmercurio hace unos enlaces o genera unos enlaces y genera toda una serie de cascadas químicas que va generando el daño a nivel pulmonar. Sigue pasando y entonces llega por torrente sanguíneo y estamos hablando del ciclo de la absorción, de la distribución, del metabolismo y de la excreción. Entonces, cuando hablamos de absorción, es decir, cómo entra y cómo va generando el daño. Después llega a torrente sanguíneo y se distribuye ¿a dónde? Al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico, que es donde se presenta el mayor daño. También como son vapores, entonces en vapores está generando daños a nivel visión,
además de generar de las queratosis que generan otros materiales, otros contaminantes propios del sector minería, pues también está generando daño a nivel de nervios ópticos, que es lo que también genera esos problemas y esa disminución de la capacidad visual. Cuando ya hablamos de estómago, que era lo que les decía, el grupo en el que se encuentra mayor daño por mercurio en MAPE, que es MAPE, Minería Artesanal y Pequeña Empresa, que es la que usualmente encontramos en oro. Cuando estamos hablando de minería artesanal de oro, pues llega a estómago y a hígado. En estómago genera enfermedades también a nivel ulceroso y cancerígeno. Entonces vamos a encontrar, pues claro, ¿por qué? Precisamente porque aumenta, pues cambia todo lo que es los procesos a nivel estomacal y a nivel hepático, y estamos hablando del metabolismo. También afecta el sistema inmune, es decir, es teratogénico. Y es teratogénico porque está cambiando cuando hablamos de teratogénesis estamos hablando del cambio o de la modificación o la alteración de la información genética de la persona. Riñones por excreción, porque todos los procesos, todos los agentes químicos tienen el organismo los busca retirar. Y a nivel de piel, precisamente porque es el que tiene la exposición directa con el agente, que es lo que también genera a nivel enfermedad. En resumen, donde más encontramos con la afectación que tenemos del mercurio y cómo, entonces, miremos desde el ciclo. El ciclo es exposición de mercurio vía inhalatoria, los trabajadores que están haciendo esos procesos de purificación de oro, pero también tenemos una exposición del punto de vista ambiental. Ambiental porque estos residuos de mercurio se están yendo por agua, ¿sí? Que es donde está el barequeo, que es el barequeo, es donde se encuentra precisamente la minería artesanal, se está separando el oro y pues usualmente está en las riberas de ríos principalmente. Y estamos hablando de ese impacto ambiental de mercurio a aguas y esa bioacumulación a nivel acuífero por animales y por plantas. Y esto pues nos va llegando por diferentes vías. Vamos a darle lugar a algunas preguntas y buenos días. Tenemos una pregunta de Carolina Larcón. De acuerdo a la consecuencia para el sistema nervioso central, el uso de estos químicos debería ser como parte de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso y periódicos, evaluaciones neuropsicológicas necesariamente. Pues Carolina, realmente sí. Lo que pasa es que tenemos problemas desde el punto de vista de las evaluaciones neuropsicológicas. Son pruebas muy específicas, muy costosas. Y su aplicación no es tan sencilla porque requiere profesionales bastante calificados en el tema. Lo que sí podemos hacer es incluir en el examen médico ocupacional pruebas de tamizaje y sistemas de vigilancia epidemiológica con pruebas de tamizaje para evaluar posibles efectos de enfermedades del sistema nervioso central. ¿Cuál es el otro problema que tenemos para el mercurio? Que tampoco tenemos índices de exposición biológica, sino que tenemos marcadores de efecto. Precisamente, las afectaciones al nivel del sistema nervioso central se pueden evidenciar por marcadores de efecto. En estos marcadores de efecto, pues como te digo, se pueden incluir en la evaluación médica ocupacional desde un tamizaje inicial, desde el médico ocupacional, y precisamente por el costo y por la especificidad de estas pruebas neuropsicológicas, entonces sería su aplicación. Pero tengámoslo en cuenta desde el punto de vista práctico. Estamos hablando de MAPE, Minería Artesanal y Pequeña Empresa.
vamos a tener los recursos y las personas tienen los recursos económicos y tienen el acceso para contratar profesionales que puedan aplicar este tipo de pruebas? Es ahí donde debemos hacernos la pregunta, ¿sí? Porque pues en la teoría todo sucede, pero desde el punto de vista práctico, ¿cómo las vamos a ejecutar? Cuando estamos hablando, y aprovecho la pregunta, Carolina, muchas gracias. Cuando estamos hablando de minería de socavón, hablamos de enfermedad laboral. Una de las pruebas o de los paraclínicos que debemos tener en nuestro profesiograma, en nuestro examen ocupacional, tanto de ingreso como periódico básico, es la espirometría. ¿Por qué? Porque como les mostré anteriormente, permítanme, en la espirometría podemos determinar cómo se están generando o cómo se están, precisamente hablamos de incidencia y prevalencia. Desafortunadamente, y también les tengo que decir, desde productos químicos hablamos de incidencia, porque no podemos devolver una enfermedad laboral. Una enfermedad generada por productos químicos se puede llegar a controlar, pero nunca se va a llegar a resolver. Cuando hablamos de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o una enfermedad cardíaca, la controlamos. ¿Y cómo la controlamos? Limitando o restringiendo la exposición de la persona al agente químico. Pero poder decir, a diferencia de las, y me quiero volver otro poquito, cuando hablamos de un síndrome de túnel carpiano, un síndrome de túnel carpiano se puede resolver, no en un 100%, pero sí se puede resolver por medio de diferentes aspectos de rehabilitación, ya desde el punto de vista médico, que eso no está dentro de mi competencia. Pero podemos resolverlo para darle una calidad de vida a la persona. El problema de los productos químicos, sobre todo en el sector minería, es que las enfermedades asociadas como la neumoconiosis, como enfermedades del sistema nervioso central, como enfermedades cardiovasculares, no son rehabilitables. Es decir, se controlan, pero no se devuelven. Es lo peligroso, ¿sí? Entonces nos estamos en un fenómeno de generación de una enfermedad. Precisamente por eso es el decreto 2090 del 2003. Porque las enfermedades como las generadas por el mercurio, las generadas por material particulado, las generadas por otros agentes químicos que se utilizan en los procesos de minería, van a generar enfermedades que no son reversibles. Al no ser reversibles, no se pueden tratar si no se controlan. Y finalmente, pues van a llevar a posibles situaciones de degeneración que necesariamente y desafortunadamente van a conducir a la muerte de la persona. Ese es el panorama de la minería laboral, de la enfermedad laboral en la minería. Y es por eso que debemos trabajar ahorita para cerrarles este seminario. Se está trabajando en los estándares que se están adoptando en minería, principalmente en minería de oro, donde hay tanta contaminación por mercurio y por otros agentes químicos. Se están generando estándares donde precisamente la seguridad y la salud en el trabajo se están privilegiando precisamente la exposición o el control de la exposición a sustancias químicas, donde fenómenos como la legalización de títulos, la formalización de actividades mineras también impactan el tema de seguridad y salud en el trabajo desde el punto de vista de la cobertura y de la prevención. Entonces, esto es solamente un abrebocas para contarles que en minería, desde el tema de los productos químicos, hay todo por hacer, absolutamente todo. Y donde la higiene, tanto cualitativa como cuantitativa, como la toxicología, son materias de estudio que realmente permitirán robustecer las necesidades que tiene la minería en cuanto al control de enfermedades por exposición a sustancias químicas. Muchísimas gracias a todos por su atención y vamos a retornar a nuestras preguntas del sondeo para ver cómo nos fue. Muchísimas gracias a todos.
Ingeniero Zanabria, muchísimas gracias a ti por tu intervención. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo final. Nos dice nuestra primera pregunta. La calificación de origen de enfermedad laboral se realiza con base en A. Tabla de enfermedad laboral y la relación de causalidad. B. Identificación de peligros, caracterización sociodemográfica. C. Tabla de enfermedad laboral y caracterización sociodemográfica. D. Identificación de peligros y la relación de causalidad. Les daremos 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta de este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A. Tabla de enfermedad laboral y la relación de causalidad, un 41%. B. Identificación de peligros, caracterización sociodemográfica, un 13%. C. Tabla de enfermedad laboral y caracterización sociodemográfica, un 13%. D. Identificación de peligros y la relación de causalidad, un 33% de respuesta. Ingeniero Zanabria, cuéntanos qué tal nos fue nuestra primera pregunta. Nos fue bien y es importante que tengamos varios aspectos. Si bien la tabla de enfermedades y la relación de causalidad es lo que permiten determinar la calificación de origen, la variable sociodemográfica es la que nos permite establecer precisamente esa relación de causalidad. Como les decía, el tiempo que lleva trabajando la persona, las en las que ha trabajado, en las actividades económicas en las que ha trabajado la persona, etcétera, etcétera. Por eso, la respuesta correcta es la C, tabla de enfermedad laboral y variables sociodemográficas. ¿Por qué? Porque es la condición de salud, es decir, las consecuencias de la exposición más la evaluación de la exposición que está asociado a las variables sociodemográficas de la población. Ingeniero, muchísimas gracias. Vamos con nuestra segunda pregunta. Para la minería artesanal de oro, el grupo de enfermedad laboral identificado es A. Enfermedades respiratorias. B. Enfermedades del sistema nervioso. C. Enfermedades del sistema digestivo y el hígado. D. Enfermedades de la piel. 15 segundos para dar sus respuestas. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Enfermedades respiratorias, un 49%. B. Enfermedades del sistema nervioso, un 16%. C. Enfermedades del sistema digestivo y el hígado, un 23%. D. Enfermedades de la piel, 12% de respuesta, ingeniero. Nos fue bien, efectivamente subimos nuestro porcentaje. La respuesta correcta es la C, enfermedades del sistema digestivo. Como les mencioné, las enfermedades del sistema respiratorio se dan por material particulado en muchas actividades mineras, pero específicamente en minería artesanal de oro, las enfermedades que tienen una mayor o que están identificadas en la tabla de enfermedades laborales son las enfermedades del sistema digestivo y del hígado. Ingeniero, muchas gracias por esta retroalimentación. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. El impacto en salud del mercurio en minería se evidencia por
A. Enfermedades neurológicas. B. Afectación de la capacidad visual y auditiva. C. Efectos teratogénicos. D. Todas las anteriores. 15 segundos para que puedan dar sus respuestas. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Enfermedades neurológicas, un 7%. B. Afectación de la capacidad visual y auditiva, un 5%. C. Efectos teratogénicos, un 2%. D. Todas las anteriores, un 86% de respuesta, ingeniero. Ingeniero Joseph. Bueno, tenemos un pequeño inconveniente con nuestro experto, quien tuvo una pérdida de la energía, por lo tanto, de nuestro internet. Entonces, la respuesta correcta fue de todas las anteriores. Agradecemos a todos nuestros participantes por habernos acompañado en la acción educativa de hoy. Les deseamos que tengan un excelente día y nos veremos en el próximo evento web. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. No olviden que en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un excelente día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida
sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.